Hola niños, ¿cómo están? Que Dios los bendiga. Nuevamente estamos aquí con ustedes para hablarles de un ministerio más de nuestra iglesia. Un ministerio es un servicio y nuestra iglesia tiene el ministerio de evangelismo. ¿Qué es evangelismo? Evangelismo es llevar las buenas nuevas de salvación. ¿Y cómo lo hace nuestra iglesia? Pues yendo a visitar a los enfermos, yendo a visitar a las personas que fueron invitados el domingo de amigos y que levantaron su mano para recibir al Salvador, pregonando las buenas nuevas de salvación. Pero no es algo que se le ocurrió al pastor, ni a la hermana Graciela, ni a sus maestros. Es un mandato que el Señor Jesús nos dio. En Mateo 28:19 dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, ¿sí? Entonces dice, id y hacer discípulos. Es un mandato, no es si queremos, es una ordenanza del Señor. Un discípulo es uno que aprende. Ustedes y yo tenemos que ser maestros de aquellos que no han conocido al Señor como su Salvador. Y a todas las naciones. A lo mejor ustedes no pueden ir ahorita por pequeños a otra parte del mundo, ¿verdad? Ni siquiera a lo mejor aquí a otra ciudad, pero ustedes sí le pueden hablar a sus amiguitos, a sus primos, a sus vecinos, de que Jesús murió y resucitó. Ese es un mandato, tenemos que hablar de que Jesús vino a dar buenas nuevas de salvación, nos da vida eterna. Si tú eres hijo de Dios, Jesús vive en tu corazón y tú tienes que obedecer y yo tengo que obedecer, que tenemos que ir a predicar, dar las buenas nuevas de salvación a todo el mundo, ¿sí? Pero, ¿cuál es tu mundo? Donde tú te mueves por ahorita. ¿Cómo ves? Échale ganas, sirve al Señor, así de pequeño puedes servirle. Lo más importante no es hablar de la palabra, qué bueno que hablemos. Pero también como hablamos nosotros, cómo nos comportamos, cómo nos vestimos, refleja quién es nuestro Señor. ¿Quién es tu Señor? Jesucristo. Entonces vamos a obedecerlo en el ministerio de evangelismo. ¿Va? Que Dios los bendiga, hijos. Nos vemos pronto si el Señor lo permite. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Me da gusto volver a comunicarme con ustedes. Pero antes de iniciar, yo te quiero preguntar si te gustaría ser evangelista. Yo pienso que sí, ¿verdad? Yo te voy a dar a conocer aspectos de la vida de un evangelista que fue usado grandemente por Dios. ¿Sí? Bueno, al inicio de la iglesia primitiva, los apóstoles tenían la encomienda que les hizo nuestro Señor Jesucristo de llevar a todo el mundo la palabra, de predicar a toda la creación, y ellos fueron obedientes. Entonces iban predicando de manera continua, orando, estaban unánimes en la iglesia, todos en un solo sentir. Iba creciendo la iglesia, pero también las necesidades de servir eran muchas. Entonces ya los apóstoles no podían servir y al mismo tiempo predicar y orar. ¿Y qué hicieron? Decidieron nombrar a 7 diáconos para que les apoyaran en el servicio. Diácono quiere decir servidor. ¿Sí sabías eso? Bueno, pues así. Entonces, lo que querían era que supervisaran y distribuyeran los recursos, la ayuda hacia las personas necesitadas y a las viudas. Entonces, pero para ser un servidor no sería cualquier persona, ¿eh? Tenía que ser una persona que tuviera conocimiento de la palabra, que tuviera el Espíritu de Dios, que fuera lleno del Espíritu de Dios, y que también fuera de buen testimonio. Bueno, pues seleccionaron a los primeros 7 diáconos de la iglesia primitiva, o los primeros 7 servidores, y así podían aligerar la carga para los apóstoles. Bueno, entonces ellos se dedicaban también a llevar a cabo el evangelio. Y un día hubo persecución en la iglesia, y quien
y quien fue a predicar a Samaria fue Felipe, uno de los 7 diáconos que ya te comenté. Entonces, quiero decirte que en Samaria era una ciudad muy difícil porque ahí adoraban a otros dioses, a estatuas. Bueno, hay un solo Dios, pero ellos a cualquier imagen le decían Dios. Entonces, no tan fácil tenían comunicación con los judíos, los samaritanos. Estos son los samaritanos. Sin embargo, Felipe fue a ese lugar tan difícil y lleno de incredulidad. Entonces él hablaba y predicaba, evangelizaba la palabra, hablaba de la salvación, hablaba del reino de Dios, y entonces ellos creían y estaban gozosos, y la mayoría de los samaritanos creyó, y que creen también se bautizaron. Miren, y también se bautizaron. Quiero decirles que también en Samaria, Felipe, en el nombre de Jesús, en el Jesucristo nuestro Señor, también sanó enfermos, y también caminaban los que estaban paralíticos, y los que estaban cojos también sanaban. Hizo prodigios también. Entonces era un evangelista con una llenura del Espíritu Santo. Un buen día llega un ángel de Dios y habla con Felipe. Le dice: Felipe, es necesario que te levantes y te traslades al sur de Jerusalén, en Gaza, ahí el camino al desierto. Y Felipe, como era obediente, no cuestionó, y claro que sí. Entonces él se dispuso a ir al camino de Gaza. Y bueno, pues entonces ya estamos hablando de un desierto, ¿verdad? Entonces en ese desierto es obvio que hay palmeritas, y hay aquí un señor que si tiene calor pues se cubre o se echa airecito. Entonces iba Felipe caminando por ese desierto, cuando el Espíritu Santo de Dios, de pronto ve una carreta. Pero antes de ponerla, vean, en esa carreta o carro con caballos venía un etíope. Ese señor había nacido en Etiopía y era del continente africano, y este era Felipe. ¿Se dan cuenta que trae un rollo? En ese rollo era el contenido de la palabra de Dios. Entonces el Espíritu Santo de Dios le dijo a Felipe: Felipe, acércate a esa carreta o a ese carro. Y se acerca. Entonces cuando se acerca, Felipe escuchó que el etíope venía leyendo una porción del profeta Isaías. Pero antes quiero comentarles que el etíope venía de una ciudad muy muy lejos. Él había escuchado del Mesías, había escuchado del Señor Jesucristo, y él había venido a Jerusalén a adorar, pero entonces ya iba camino a su ciudad. Y también no era cualquier persona, era un alto funcionario de la reina Candace, ¿sí? De la reina, y era el cuidador o el administrador de sus tesoros y de su dinero. Imagínense nada más. Es muy importante esto porque estamos hablando de otro continente. Entonces él era muy importante porque Felipe iba a evangelizarlo. Acuérdense que Dios dijo que llevaran la palabra a todo el mundo. Bueno, pues se acerca Felipe y le dice: ¿sabes? ¿Entiendes lo que lees? Y lo que estaba el etíope leyendo decía: como oveja a la muerte fue llevado, ¿sí? Y como cordero y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abrió su boca. Y en su humillación no se hizo justicia. Entonces
le dijo Felipe, ¿entiendes lo que lees? Porque lo estaba leyendo en voz alta. Y el etíope dijo, si alguien me pudiera explicar. Entonces, ¿qué creen? Le dijo el etíope, sube al carro. Entonces ya aquí está Felipe en el carro, miren, ya subió, abrieron el rollo y empezaron a leer. Y allí aprovechó Felipe para darle a conocer el evangelio. Le explicó que lo que él estaba leyendo era una porción de un profeta del Antiguo Testamento y que lo que quería decir es que se trataba de la venida de nuestro Señor Jesucristo, del sacrificio que se hizo en la cruz, de que derramó su sangre por nosotros, que fue crucificado en una cruz y derramó su sangre por nosotros y que resucitó al tercer día, ¿verdad? Para salvación nuestra. Ahí lo evangelizó y le explicó. Entonces el etíope dijo, o sea, se sintió así como se abrió su mente, ya pudo entender. Y después camino, ahí por el mismo camino, vieron un lago. Miren, aquí vieron un lago. El etíope le dijo a Felipe, yo quiero bautizarme, ¿qué impide que lo haga? Entonces Felipe le dijo, si tú lo crees de corazón, puedes. Y dijo él, sí creo que el Señor Jesucristo es Hijo de Dios. Miren, entonces bajaron, ahí está Felipe, lo está bautizando y el etíope fue bautizado. Aquí. Después salieron del agua y en ese momento, ¿qué creen que pasó? El Espíritu de Dios arrebató a Felipe, se fue de ese lugar y lo mandó a una ciudad. Por allá fue a aparecer en otra ciudad, Soto, en donde fue a predicar, siguió predicando y de ahí pasó a Cesarea, lugar donde posterior vivió y siguió evangelizando. También quiero decirles que pasó el tiempo, Felipe se casó, tuvo 4 hijas que aprendieron del evangelio porque su papá o Felipe se lo transmitió y también, ¿qué creen? Fueron profetisas. Bueno, yo les quiero dar en conclusión que Felipe fue un gran hombre usado por Dios, es un gran ejemplo, fue un gran evangelista que estuvo lleno del Espíritu Santo, que dio un buen testimonio en su persona, en su actuar y que también tenía la sabiduría de la palabra de Dios. Y más aparte, aún nunca descansó, toda su vida siguió evangelizando, ¿verdad? Entonces, qué hermoso que Dios usó a esta persona para llevar el evangelio. Y pidamos a Dios también que nos permita ser como Él, ¿verdad? Llevemos el evangelio con nuestro testimonio, llevemos el evangelio a las demás personas con el conocimiento que ustedes están adquiriendo, llevemos el evangelio con la llenura del Espíritu Santo que mora en nosotros. Los quiero mucho, les mando un abrazo y esperemos que nos podamos ver pronto. Adiós. Ahora sí, ya tengo mis detalles. Yo creo que esto lo voy a poner en la puerta. Ya tengo todo listo para adornar mi casa en esta Navidad. Qué chido, voy a armar un fiestón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Ya veo que ya te estás preparando para Navidad, ¿verdad? Sí, mira, pues mira, ya te acabo de comprar aquí. Todo bien padre. Oye, pero ¿sí sabes qué significa lo de la Navidad? Sí, pues armonía, estar con la familia, los regalos y es más la llegada de Santa Claus. Ándale, Santa Claus. Oye, pues tú sí que estás bien informado. Sí, no, Santa Claus hasta entra en la chimenea. Yo no tengo chimenea, tienes que entrar pues en el patio, ¿eh? Es que en Estados Unidos es diferente, pero aquí pues tienes que llegar a ver. No, pero ¿sabes qué? Te voy a decir una gran verdad. Te voy a hablar acerca de lo que es la verdadera Navidad. ¿Tú sabes de que la Navidad tiene que ver con un Salvador? Con un Salvador.
Pues, bueno, no sé, de Superman, No, de de Superman. Batman. Tampoco. Ya sé, de Spider-Man. No, tampoco. No, la Navidad tiene que ver, no tiene que ver nada que ver con Santa Claus, ni con el reno, ni con el muñeco de nieve. Ni De- Rodolfo el Reno, Tampoco Rodolfo el Reno. La Navidad tiene que ver con un Salvador. Mira, ahorita de hecho le ando hablando a la gente acerca Ujú. del Salvador. Mira, mis folletos Oh, hablan acerca del órale. Salvador. Mira, te voy a regalar uno. Que ahorita lo vamos a leer juntos, ¿qué te parece? Porque Ah, cuando bien. hablamos del Salvador, del mundo, hablamos del niño Jesús, hablamos de Jesús, el Hijo de Dios. ¿Tú has escuchado de Jesús? Pues sí, cuando he ido a la iglesia, pero pues nomás sé que Jesús nació y pues él murió, pero pues por personas, pero pues digo que está bien. Ah, pero tú sabes que murió por algo. No, bueno, sé que murió por algo, pero pues no. Ah, pues mira, yo te voy a explicar que Jesús vino a pagar una deuda que tú y yo teníamos con Dios. Porque la Biblia dice que todos los humanos, hasta los que nacen, pecamos y que estamos lejos de Dios. Entonces, pues como estamos lejos de Dios, Dios tenía que acercarnos, y el único medio en el cual podemos acercarnos a Dios es porque tenía que morir Jesús. De esa forma nosotros podemos acercarnos a Dios, porque nosotros estamos muertos en nuestros pecados. Por tanto, Jesús pagó ese precio y ahora nos podemos acercar a Dios. Ahora todos los hombres se pueden acercar a Dios. Órale. Oh, ya, entonces ya entiendo más sobre Jesús, ya estoy entendiendo un poco Sí, más. y la Navidad tiene que ver con Jesús, no tiene nada que ver con Rodolfo el Reno, ni con Superman, ni Batman, no tiene nada que ver ni con Santa Claus. La Navidad tiene que ver con el nacimiento de un Salvador, de Dios mismo, viniendo a la tierra y haciéndose hombre como nosotros para dar su vida, para Ujú. rescatarnos del pecado y así tener una vida eterna. Oh, ¿Tú sabías eso? No, la verdad estaba muy mal informado. Sí, yo creo que sí. Bueno, ¿qué te parece si te ayudo a arreglar tu casa, a decorarla, y en lo que decoramos te Sí, voy sí, compartiendo más de Jesús? ¿Te parece Sí, bien? me interesa. Ah, pues vámonos, claro. vete. Vámonos, gracias, vamos. Hola niños, ¿cómo están? Yo soy Liz y voy a responder las siguientes preguntas sobre evangelismo. Pregunta número 1. ¿El evangelismo es para todos? Es para todos los que han creído que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió y resucitó por el pecado de todos. Al creer en esto, nosotros debemos de asumir la tarea de ir con los demás y presentarles a Jesús. Esto lo encontramos en Marcos 16:15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Pregunta número 2. ¿Por qué es importante el ministerio de evangelismo en la iglesia? Y la respuesta es porque al haber un ministerio de evangelismo en la iglesia, estamos obedeciendo a Dios. Estamos llevando a cabo esta labor, capacitándonos y preparándonos para salir y presentar a Jesucristo a otros. Recuerda que en la iglesia tenemos Domingo de Amigos. No dudes en aprovechar esta oportunidad para invitar a otro amigo. Pregunta número 3. ¿Qué podemos hacer nosotros como niños para participar? Y la respuesta es mucho. Dios te ha dado la inteligencia para conocerlo y la capacidad para hablar de Él con los demás. Con tus primos, con tus hermanos, con tus padres, con tu familia. Y también puedes hablar con Dios. Háblale de toda la gente que está a tu alrededor que no conoce a Jesús. Por tus vecinos, por tus amigos. Y también por cada misionero que se le ha dado el llamado de predicar el evangelio alrededor del mundo. Y bueno niños, hasta aquí mis respuestas. Me encantó estar con ustedes. Nos vemos pronto. Bendiga niños. Bueno, ahora vamos a hacer un juego con el cual nos vamos a poder aprender más fácil, eso espero, el texto del día de hoy, que es Mateo 28:19. Y no sé si alguna vez ustedes han jugado, vamos a recordar ese juego de frío o caliente, ¿sí? Cuando alguien se sale de la habitación y nosotros escondemos algo en este lugar y los que se salieron tienen que entrar a buscarlo, y los indicios que les vamos a dar es diciendo frío o caliente. Ese era ese juego, pero ahora vamos a hacerlo con el texto, ¿sí? Vamos a ir repitiendo el texto, que es de bajito hasta más fuerte, y cuando te acerques más a donde está esta figurita, mírala. Cuando te acerques más a donde vamos a esconder esta figurita hermosa de un camellito,
Allí vamos a decir el texto más fuerte porque es como que ya está caliente, que ya lo va a encontrar. Y vamos a seguir repitiendo el texto hasta que lo encuentre. En esta ocasión Miriam me va a ayudar a buscarlo y yo lo voy a esconder. ¿Listos? Ustedes, si son más de su familia, más número de gente en su casa, pueden ser amigos o familiares, pues es más divertido porque sacas a uno, después a otro y puede haber premios, como ustedes lo decían, pero sobre todo el mayor premio pues es que memoricemos la palabra de Dios acerca de compartir el evangelio, como dice este texto. Vamos a ver. Va. ¿Lista? ¿Sí? Vamos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19. ¡Ay, lo encontraste! ¡Bravo! ¡Excelente! Hay que aprendérnoslo, así que si hay más participantes en la familia, pues lo vamos a repetir más. Bye. Hola, el día de hoy vamos a jugar Busca y Encuentra. Recuerda cómo se juega el juego. Yo te voy a preguntar en dónde está algo y tú me vas a contestar. ¿Listos? Comencemos. Dime en dónde están las papas fritas. Tienes 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿En dónde están? Bien, ahí están las papas fritas. Muy bien. Siguiente. Dime en dónde está la bicicleta. Tiene 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Dónde está la bicicleta? Muy bien, perfecto. Vamos con el que sigue. Dime en dónde están los tacones. Tienes 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Dónde están los tacones? Bien, perfecto. Muy bien. Vamos por un último, ¿va? Dime en dónde está la sandía. Tienes 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Dónde está la sandía? Ahí está la sandía. Muy bien. Sí recuerdan cómo se juega. Nos vemos muy pronto, niños. Pórtense bien. Adiós. Vamos A decir. a decir el versículo. Si alguno me sirve, que me siga. Y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre Lo honrará. 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 Ajá. Juan 12:27.